tema con el doctor Sergio Mella, quien es infectólogo. Doctor, buenos días. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, queremos aprovechar de comentarle a la gente sobre la meningitis desde lo más básico, qué es, a quiénes afecta, quiénes están más propensos a sufrir esta enfermedad, tratamientos también. Perfecto. Las meninges son envolturas que recubren el cerebro, el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, y la médula. Y la invasión de estas meninges por distintos microorganismos, sea virus o bacterias fundamentalmente, produce una inflamación de estas cubiertas. Del punto de vista básico, uno podría dividirlas en aquellas que son producidas por bacterias, que se llaman meningitis bacterianas, que son las más graves, y las otras que se denominan meningitis virales, ¿sí?, que son en general menos graves, producen menor grado de enfermedad y habitualmente no se asocian a mortalidad. En cambio, las meningitis bacterianas agudas sí se asocian a una elevada morbilidad, o sea, produce una enfermedad muy grave y a una mortalidad que no es despreciable. Entonces, me gustaría que, no sé, les parece, nos centráramos en la meningitis bacteriana aguda. Perfecto, doctor. Tal como ustedes me preguntaban, obviamente, como casi todas las enfermedades son los extremos de la vida, ¿no es cierto?, los recién nacidos, los niños más pequeños, y los adultos mayores, aquellos que tienen mayor, ¿no es cierto?, probabilidad de hacer cuadros más graves y asociados a mayor mortalidad. Pero esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier grupo etario, a cualquier persona de cualquier edad, ¿ya? Desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, es de las pocas urgencias que hay en infectología. La gravedad ha estado fundamentalmente porque esta inflamación de estas envolturas que se denominan meninges, de ahí viene el nombre de meningitis, en el fondo produce una serie de cambios inflamatorios y de alguna forma aumenta la presión que hay sobre el cerebro, ¿sí? Y también produce inflamación de los vasos sanguíneos que irrigan las neuronas, que son muy lábiles a a distintos daños. Y eso es lo que provoca, digamos, ¿no es cierto?, secuelas, por ejemplo, neurológicas, pérdida de la audición, secuelas motoras, ¿no es cierto?, que la persona no puede mover una parte del cuerpo, hasta llegar a estados vegetativos en que la persona queda en un estado de sueño permanente o incluso la muerte. Doctor, cuando hablamos de algo que por sus condiciones, que por sus consecuencias es tan grave, uno se pregunta, bueno, ¿en qué situación hoy día estamos? Yo me imagino que en muchas casas hoy día que nos ven dicen, ¿cuáles son nuestros riesgos hoy día? ¿Podemos prevenir esto? Claro, ¿Cuál es la el estilo situación de del vida país? también, ¿cómo influye? Exacto. Una súper buena pregunta. A ver, en términos generales, nuestro país es un país que desde el punto de vista de salud pública es un país que yo diría que está a la vanguardia de América Latina, ¿no es cierto? Tenemos y eso, muy buenas barreras. Exacto, o sea, por un punto de vista geográfico, ¿no es cierto?, pero me refiero a las políticas de salud pública que han inspirado, ¿no es cierto?, la gestión en salud durante todo el siglo pasado, ¿ya? Y independiente del gobierno de turno, siempre había una mirada de salud pública, y en estos momentos el Programa Nacional de Inmunización es un programa que es absolutamente comparable en muchos aspectos al de un país desarrollado. De hecho, de los agentes de las bacterias que producen meningitis bacteriana aguda, el primer lugar lo tiene una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, el neumococo, ¿sí? El segundo lugar es el meningococo, que es el que más he escuchado hablar, así que ahí lo podemos detallar un poco eso. Ambas enfermedades, ambos microorganismos producen diversas enfermedades, entre ellas la más grave es la meningitis. El Programa Nacional de Inmunización cuenta con vacunas, ¿no es cierto?, de notable efectividad contra ella. Más aún, hay una tercera causa que se llama Haemophilus influenzae, particularmente un tipo que se llama tipo B. La introducción de la vacuna conjugada contra el Haemophilus influenzae tipo B significó prácticamente la erradicación de esa enfermedad. Ya casi no se ve. Se espera que en un lapso razonable el número de casos nuevos por infección neumocócica también disminuya de forma muy ostensible, ya que hace poco tiempo se empezó a vacunar con la forma más avanzada de la vacuna, que también es una vacuna que se llama conjugada. O sea, es la vacuna que lleva algunas estructuras que estimulan los anticuerpos, pero para potenciar eso va unida una proteína. Eso se llama vacuna conjugada. Aún así es imposible que la incidencia sea cero, ¿ya? Lo que hace es fundamental disminuir en forma dramática el número de casos. En el caso de meningococo, como ustedes saben, hemos tenido un cambio epidemiológico bien importante en el último tiempo y ha aparecido esta cepa W. Así, ya hemos visto algunos casos. Sí,
Conversé hace poco con Andrea Gutiérrez de la Seremía y me entregó una información bien interesante. Por lo menos en Concepción han habido 6 casos reportados por meningococo y 3 casos por neumococo. ¿Ya? Ahora, recuerden ustedes que hubo un momento en que se vacunó en forma extensiva a nivel nacional con la W135, particularmente en la zona de Santiago y Valparaíso. Ahora, de todas formas, a pesar de eso, hay algunos factores de riesgo. En general, en la infección neumocócica, muchos enfermos tienen, lamentablemente, cuadros de infección de senos paranasales crónica, de larga data, o infecciones del oído medio de larga data, no bien tratados. Muchas veces estos enfermos, la cantidad de enfermos que hacen sinusitis es muy importante. Primero, la mayor parte de las sinusitis son virales, se curan solas. De ahí viene un número que se complica con una sinusitis que requiere tratamiento antibiótico. La mayor parte de ellas son tratadas, lejos. Y vamos pero que es un porcentaje muy pequeño, lamentablemente, que pueden evolucionar en forma crónica y que podrían tener como complicación una meningitis bacteriana aguda por neumococo. Hay otro grupo de infecciones neumocócicas que invaden el sistema nervioso central, las meninges, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen algunos déficits, particularmente la síntesis de anticuerpos. Y hay otros casos en que no está bien establecido. Ahora, la frecuencia es baja, pero lamentablemente es una enfermedad muy grave. Y en el caso del meningo, habitualmente hay cambios epidemiológicos que tienen relación, entre otras cosas, con migración de población, etcétera, con hacinamiento, y que sería uno de estos casos de la W. De hecho, la W históricamente se escribió en personas que hacían la peregrinación a algunos lugares sagrados en el Oriente. Pero en ese sentido también se está trabajando fuertemente para su control. Doctor, en relación a los tratamientos, ¿en qué consisten puntualmente y cómo nos encontramos actualmente como región también? Bueno, yo trabajo en el Hospital Guillermo Gran Benavente, en el hospital regional. Todos los hospitales de esa complejidad están en condiciones de enfrentar este tipo de casos. Ahora, es importante decirlo, y la gente lo tiene que tener claro, el diagnóstico de una meningitis bacteriana aguda, cuando se presenta como el cuadro clásico, ¿no es cierto?, de una cefalea, dolor de cabeza insoportable, náusea, vómito, la persona tiene rigidez de nuca, puede o no tener un poco de compromiso de conciencia, es más o menos fácil de hacer. El problema es que en medicina no todos los casos se presentan en forma clásica. Con los mismos síntomas. Y exactamente, y lo más importante, depende del momento evolutivo en que la persona consulta. En medicina hay un clásico, ¿no es cierto? Una apendicitis habitualmente parte con un dolor epigástrico, aquí, ¿no es cierto?, en la boca del estómago, o periumbilical, que después se va acá al cuadrante inferior derecho. Claro. Si la persona consulta, claro, exacto, si la persona consulta primero por el dolor epigástrico periumbilical, no va a ser tan fácil hacer el diagnóstico. En el caso de la meningitis es más difícil aún. Supongan ustedes en época de invierno con gripe. La cantidad de personas que están con fiebre, ¿no es cierto?, dolor de cabeza y mialgia es muy importante. Entonces ahí va un poco el arte de la medicina. Y ahí es bien importante y un poco para la tranquilidad de la población, porque cuando aparece un caso, y de hecho han aparecido dentro de los medios de comunicación esta información de estos nuevos casos, ¿cierto?, en el país, inmediatamente muchos papás se alertan. Dirán, bueno, mi hijo habrá tenido cercanía a lo mejor con aquellas personas que pueden haber a lo mejor deambulado en la ciudad, donde estuvieron. De ese modo también las políticas de salud pública hacen todo un proceso de rastreo, ¿no?, y de bloqueo de alguna forma para que el contagio no se expanda. Efectivamente, muy buena pregunta. Entonces hay que reconocer que los dos agentes etiológicos principales dijimos que eran neumococo. En ese caso, la posibilidad de transmisión a las personas que habitan el hogar o están en la sala de clase, etcétera, en el jardín, es más baja para una meningitis. Para la meningitis producida por meningococo, Neisseria meningitidis, eso es fundamental lo que tú me señalas y están súper bien informados, los felicito. Efectivamente, ahí se considera contacto a la persona que está en estrecho contacto con la persona. A ver, el ejemplo más típico es una familia que duerme en una casa habitación y uno de sus miembros, ¿no es cierto?, tiene una meningitis por meningococo. Al comprobarse, ¿no es cierto?, este caso clínico, darle el tratamiento, la Seremi, ¿no es cierto?, la autoridad sanitaria se preocupa de evaluar a todos los contactos. Y de hecho hay indicación de darle tratamiento a todos los contactos. Claro. Supongamos que una persona va en un bus y hace el caso, también se hace la notificación y se hace la investigación epidemiológica para, ¿no es cierto?, darle quimioprofilaxis a las personas
que fueron en contacto de este enfermo. Doctor, por último, poder entregar algunas ciertas recomendaciones para poder evitar contagio, porque es muy fácil de confundir también con otras enfermedades por temas de los síntomas. Pues me había quedado, les pido disculpas por el tratamiento. El tratamiento entonces en nuestro hospital de complejidad, ¿no es cierto?, parte desde el diagnóstico por el médico de urgencia. Estos pacientes son manejados en unidades de cuidado intermedio intensivo, que hay colegas con amplia experiencia. Dependiendo del estado de conciencia o no, el paciente va a requerir desde un tubo en la tráquea para manejar un ventilador mecánico, etcétera. Pero la base del tratamiento, ¿no es cierto?, en el caso son los antibióticos. Los antibióticos son los que van a curar la enfermedad. Perfecto. Exacto. Al principio sí, pero posteriormente, cuando usted tiene identificado el microorganismo, la base del tratamiento es un tipo de medicamento que se llama cefalosporinas de tercera generación, y hay uno en particular que se llama ceftriaxona, que es la base del tratamiento. Ahora, para el neumococo hay demostración de muy buena calidad, que además, en ese caso particular, el uso de coadyuvantes, de esteroides, de corticoides, mejora el pronóstico, disminuye las secuelas y disminuye la mortalidad. Para el caso del meningococo, lamentablemente no está demostrado que la adición de corticoides mejore el pronóstico. Te pido disculpas, tú me has preguntado por las medidas preventivas. Claro, indicaciones. Sí, perfecto. Bueno, son muy amplias. De las primeras, yo diría las más importantes, es volver a enfatizar que, entre otras cosas, la mejoría de la esperanza de vida de la población occidental se basa en cosas como la potabilización del agua, los antibióticos y la vacunación. Hay muchos movimientos antivacunas. Esos movimientos antivacunas han hecho un daño muy importante a la salud pública, y ustedes pueden ver en la prensa cómo incluso en países desarrollados, particularmente en California, el Estado, desde el punto de vista jurídico, está tomando herramientas como para tratar de doblegarle la mano a estos grupos antivacunas. Además de que las vacunas son un elemento fundamental en la protección de la sociedad, tanto a la población pediátrica e incluso a la adulta. De hecho, doctor, nosotros hemos tratado, y agradeciendo por supuesto su visita, de enfatizar en ello. Toda información que aparece muchas veces a través de internet, sin ningún sustento científico, sino más que nada el mito, el vox populi, lo único que hace finalmente es debilitar todas las barreras médicas que puedan tratar de luchar contra estas cepas que afectan tanto a la población. Exacto. Sin duda es un tema que da para la discusión, por supuesto, y nosotros agradecer este espacio, agradecerle la visita para poder entregar esta información a la gente en su casa, que estén atentos, que a los primeros síntomas, por supuesto, asistan, hagan sus controles, porque finalmente en Chile no somos muy preventivos y la idea a través de este espacio es lograr esa prevención que es necesaria. Doctor, agradecerle la visita. Muchísimas gracias por su información, por su visita, que tenga muy buen día. Gracias, doctor. Bueno, la idea es estar más informado. Esta información te permite a ti poder conversarlo en familia, poder tomar los resguardos necesarios y poder prevenir. Así es. Oye, tenemos importantes datos y consejos para ti en este día viernes, para tener un fin de semana óptimo. Oye, y ahora que quieres recordar los 90, queremos invitarte a Marina del Sol con las mejores fiestas. Hoy no te puedes perder el tributo a Soda Stereo, con Prófugos en MC